Ya. Buenos días. Buenos días. Bueno, jóvenes, vamos a desarrollar el día de hoy la clase correspondiente a lo que es el sistema cardiovascular. Es un sistema, como todos los sistemas en nuestro organismo, que está conformado por diferentes órganos o estructuras. En este caso está conformado por vasos. Estos vasos en general pueden ser divididos en vasos arteriales, vasos venosos y un tercer tipo de vaso que corresponde a los vasos linfáticos. Y como vamos a ver también igual, tienen un órgano importante que es el corazón, que cumple la función de una bomba que va a impulsar naturalmente el sistema, en este caso la sangre. Así que vamos a ver un poco sus características, la importancia de cada uno de ellos. Entonces, como les mencionaba, está compuesto por los vasos. Estos vasos pueden ser en general de tipo arterial, de tipo venoso. Están naturalmente, como cualquier estructura histológica, posee capas. Vamos a ver de que esos vasos tienen generalmente 3 capas, una íntima, una media y una adventicia, que va a variar de acuerdo a ciertas características que tenga el vaso. Asimismo también la parte más distal de estos vasos está compuesta por capilares. Después la sangre va a retornar a través de las venas y va a haber un sistema de vasos que va a comunicar también igual directamente arterias y venas, pero sin pasar por los lechos capilares distales. El otro sistema de vasos son los vasos linfáticos. Estos primeros eran los sanguíneos. Tenemos también los vasos linfáticos que van a transportar la linfa, como vamos a ver. Y finalmente está compuesto por el corazón. El corazón, que es la bomba por excelencia, que también, al igual que cualquier órgano, tiene 3 capas, una capa que corresponde al endocardio, una capa media que es el miocardio y una tercera capa que es la parte más externa, que es el epicardio o pericardio. También tiene un sistema de sostén el corazón, que es el esqueleto, pero vamos a ver que es un tejido conectivo denso, y un sistema de conducción que le va a permitir una circulación autonómica o un sistema de conducción, digamos mejor, autonómica. El sistema vascular sanguíneo en general está compuesto por 2 sistemas grandes. Uno que es la circulación, digámoslo así, izquierda, ¿no?, que está conformada por la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, a través del cual va a salir el vaso de mayor calibre en el organismo, la arteria. En este caso corresponde a la aorta. Esta aorta va a salir del ventrículo izquierdo a gran presión y se va a dirigir hacia la circulación sistémica, ¿no?, llegando a todos los tejidos a la parte más distal. A este nivel de la circulación sistémica se va a llevar a cabo el intercambio gaseoso, en el que se intercambia O2 por CO2, producto del metabolismo celular, y se va a recoger la sangre desoxigenada, así como los productos del metabolismo, a través de las venas, que va a retornar al corazón a través de la aurícula derecha. De esta aurícula derecha pasa al ventrículo derecho, ¿no? Este retorno es a través de las venas. Y del lado derecho, a través del ventrículo derecho, va a salir de la arteria pulmonar dirigiéndose a la circulación pulmonar. Esta arteria, a diferencia de la aorta, que lleva sangre oxigenada, la arteria pulmonar lleva sangre desoxigenada, que en el sistema pulmonar o en la circulación pulmonar se va a inducir a un intercambio gaseoso y va a retornar a través de las venas sangre oxigenada nuevamente al lado izquierdo del corazón, a la aurícula izquierda, por las venas pulmonares. De esa manera tenemos entonces 2 sistemas, un sistema periférico y un sistema pulmonar, con sus características propias. Este es un esquema de un vaso sanguíneo, donde ustedes pueden apreciar de que en este esquema vamos a ver de que los vasos tienen 3 capas. Una túnica íntima, que es la parte más interna, que está compuesto por una capa de células epiteliales planas.
¿no?, que tapizan o revisten la superficie interna del vaso. Estas células endoteliales van a descansar sobre una membrana basal, debajo de la cual va a haber un tejido conectivo subendotelial. Asimismo, tenemos la siguiente capa, que es la túnica media. Esta túnica media va a variar de acuerdo al diámetro del vaso. Si el vaso es de gran calibre, de mediano calibre o de pequeño calibre. Y finalmente, la tercera capa, que es la más externa, que es la túnica adventicia, que está compuesta fundamentalmente por tejido conectivo. Pueden haber algunas fibras musculares en los vasos de mayor calibre, y vamos a encontrar también un vaso nutricio para el vaso sanguíneo propiamente dicho, que es la vasa vasorum. Y ahí ustedes pueden apreciar lo que hemos descrito. La capa íntima está conformada entonces por un endotelio, por una lámina basal y el tejido subendotelial. La capa media, que fundamentalmente en los brazos de gran calibre va a estar conformada por fibras elásticas, y en los de mediano calibre fundamentalmente por músculo liso. Y la tercera capa, que es la adventicia. Estos vasos entonces los agrupamos de acuerdo al calibre en vasos de gran calibre, de mediano calibre y de pequeño calibre. Los vasos de gran calibre, o también conocidos con el nombre de arterias de conducción, se caracterizan porque son vasos de diámetro muy grande y tienen un diámetro mayor a 1 centímetro, mayor de 10 milímetros. Como ejemplos tenemos a la arteria aorta, la pulmonar, y todos estos vasos aquí que están ejemplificados. Están revestidos en la capa íntima por una célula endotelial. Las células endoteliales se caracterizan porque poseen unas organelas conocidas con el nombre de Weber-Palade, que es el factor de von Willebrand, que es responsable de la adhesión plaquetaria. Tenemos también en los vasos de conducción una capa media que está compuesta fundamentalmente de fibras elásticas, entre 40 a 70 capas de fibras elásticas, colágeno sintetizado por células musculares lisas también. No hay fibroblastos en la capa media. Y finalmente la adventicia con su vasa vasorum. Existen naturalmente patologías que van a involucrar las arterias de conducción. En el síndrome de Marfan hay mutaciones que van a originar alteraciones a nivel de las válvulas, por ejemplo del corazón. También igual existen alteraciones en las arterias cuando se dilatan, que forman los famosos aneurismas. Los aneurismas de la aorta generalmente son patologías raras, pero que son también igual muy letales cuando estos aneurismas se pueden romper. Un aneurisma o una varice representan malformaciones o alteraciones en la pared del vaso. Y por lo tanto, como son alteraciones en la pared del vaso, son más susceptibles de romperse. Y por lo tanto, pues obviamente si se rompe un vaso sanguíneo, cuanto de mayor calibre es, más grave es el problema, porque naturalmente el sangrado va a ser mucho mayor. Este es el síndrome de Marfan, ¿no?, en donde hay alteraciones genéticas en cuanto a los huesos, los brazos largos, miembros delgados, y a nivel cardíaco que existen alteraciones a nivel de las válvulas auriculoventriculares. Este es un ejemplo de una arteria de gran calibre. Este es un corte histológico de la aorta. Al HE se va a ver así. De repente, con mucha curiosidad, en algunos casos van a poder visualizar estas estructuras filiformes ondulantes en el espesor de la pared, que esto va a hacia la capa media, que representan las fibras elásticas, que se van a visualizar mucho mejor naturalmente en una coloración especial para fibras elásticas. Acá tengo la capa íntima, que es muy delgada, endotelio, membrana basal y el tejido conectivo subendotelial. La capa media, que es bastante ancha, conformada por 40 a 60 fibras elásticas, y la adventicia, con tejido conectivo fibroadiposo y su vasa vasorum. Las arterias de mediano calibre son arterias de distribución, conocidas también, se caracterizan porque tienen un diámetro entre 2 a 10 milímetros. Acá tenemos ejemplos de arterias de distribución. Se caracterizan además porque entre la íntima y la media, las fibras elásticas se agrupan y forman lo que se llama la lámina elástica interna. Y entre la media con la adventicia también igual las fibras elásticas se agrupan y forman la lámina elástica externa. Después el resto es como cualquier otro vaso sanguíneo. Tiene su íntima con sus células endoteliales, su capa media, que en este caso es de fibras musculares lisas,
y su adventicia con su base vasorum, con su fibroblasto, con sus células musculares, ¿no? Y si hacemos una correlación para fibras elásticas, vamos a visualizar con mayor detalle las fibras elásticas interna y externa. Este es el corte histológico. A diferencia del otro caso, aquí van a haber núcleos que corresponden a las fibras musculares, a diferencia de la capa media de la aorta, que solamente eran fibras elásticas, o sea, no hay núcleos, ¿no? Esa es la gran diferencia con una arteria de mediano calibre. Acá hay fibras musculares. Igual aquí su íntima, esto vendría a ser la capa media y esto de acá la adventicia. Y finalmente los vasos de pequeño calibre arrancan con las arteriolas, ¿no? Las arteriolas, que igual son vasos de resistencia, son vasos de pequeño calibre, miden entre 10 a 100 micras de diámetro, tienen una luz pequeña, una pared gruesa, con una capa muscular de apenas 2 a 5 fibras elásticas de espesor. Se encargan de regular el flujo de vasoconstricción y vasodilatación, por lo tanto, determinan la presión arterial sistémica. La parte terminal de estas arteriolas representan las metaarteriolas, que aquí ya desaparecen prácticamente la capa muscular, por eso que son los músculos discontinuos. A medida que el vaso va disminuyendo de calibre, las fibras musculares van desapareciendo, se van perdiendo. Y aquí tenemos un vaso de menor calibre, su íntima, su capa media, apenas un par de capas de células musculares y su adventicia. Igual aquí. Después de estas metaarteriolas tenemos ya los capilares sanguíneos, que ya son vasos de intercambio. ¿Por qué? Porque aquí ya se va a producir el intercambio gaseoso, ¿no? Se entrega O2 y se recoge CO2 de la circulación, conjuntamente con metabolitos que se producen a nivel celular. Son vasos que van a medir entre 5 a 10 micras de diámetro, son vasos de muy pequeño calibre. Recordemos en este punto que cuando hablábamos de los eritrocitos, hablábamos de células que medían apenas 7 micras de diámetro en promedio. Entonces, evidentemente, estos vasos, pues el eritrocito se tiene que deformar un poco. A ver, señorita, estos vasos se tienen que deformar un poco para poder atravesar vasos de tan pequeño calibre. Esta microcirculación está dada por arteriolas terminales, por el lecho capilar, que es propiamente la parte ya del intercambio, y las vénulas postcapilares. Igual posee células endoteliales y unas células especializadas, son células musculares que se han modificado y reciben el nombre de pericitos. ¿Ok? Estos capilares sanguíneos se van a dividir en 3 tipos: continuos, fenestrados, y discontinuos o sinusoidales, también se denominan. Entonces, los vasos continuos se caracterizan porque, obviamente, las células endoteliales y la membrana basal es continua. No hay ningún espacio entre célula y célula, ¿no? Mientras que los fenestrados, y estos continuos generalmente los vamos a encontrar en el timo, en el músculo esquelético, en el encéfalo, hueso y pulmón. Mientras que los fenestrados, como su nombre lo indica, tiene espacios entre célula y célula endotelial. Entonces tiene el endotelio discontinuo, ¿ok? Pero la membrana basal es continua, ¿ok? Y estos fenestrados pueden tener o no diafragma, con o sin diafragma. Son vasos que miden entre 80 a 100 nanómetros. Lo vamos a encontrar en los intestinos, en las glándulas endocrinas, en los glomérulos. Y los vasos discontinuos, o también conocidos como sinusoidales, estos vasos son de mayor diámetro que los anteriores, miden entre 30 a 40 micras. Miren cuánto medían los vasos capilares normalmente. Los encontramos en el hígado, en el vaso, en la médula ósea, ¿no? Y esto, a diferencia de los fenestrados, ¿no?, tanto es discontinuo la célula endotelial, la capa endotelial, como la membrana basal. Ambos son discontinuos, ¿ok? Y lo encontramos en estos órganos, ¿no? Y aquí tienen el ejemplo. Miren, acá está su pericito, su célula endotelial, y es todo continuo a la célula, tanto membrana basal como la célula endotelial. Célula endotelial, membrana basal continua. El fenestrado tiene la célula endotelial discontinua, pero la membrana basal es continua. Mientras que los sinusoidales, tanto es discontinua la célula endotelial como la membrana basal. ¿Ok? Ya vamos a ver los vasos sinusoidales, ya los hemos visto
de repente con no tanto detalle en la médula ósea, pero recordemos que habíamos dicho que en la médula ósea se producen los elementos formes sanguíneos y los elementos formes sanguíneos, una vez que se formaban, salían a través de los vasos sinusoidales para salir a la circulación sistémica. ¿Okay? Ahora, hasta aquí hemos terminado con las arterias, ya hemos llegado a los capilares, que es la zona de intercambio, y ahora vamos a retornar hacia el corazón en la circulación sistémica, empezando por las vénulas postcapilares, ¿no? Las venas en general son vénulas de capacitancia o de reserva, representan el 70%, presentan válvulas, que son proyecciones de la íntima, porque naturalmente ya las venas no manejan presiones. Las arterias sí manejan presiones, pero las venas no. Entonces, para evitar que haya un retorno de la sangre en sentido contrario, tienen que haber estas válvulas. Entonces, desde la zona más distal hasta la zona proximal, tenemos primero las vénulas postcapilares, que miden entre 10 a 50 micras, igual que los capilares. Es el sitio preferido de la migración de las células sanguíneas hacia los tejidos, la diaperesis. Después de ello ya tenemos las vénulas musculares, que miden entre 50 a 100 micras, y las venas de pequeño calibre, venas entre 0.1 a 1 milímetro. Todos estos tres, venas de pequeño calibre. Las venas de mediano calibre entre 1 a 10 milímetros, y venas de gran calibre mayor de 1 centímetro. En líneas generales, nosotros vamos a ver en un corte histológico la diferencia marcada entre una vena y una arteria. Las venas generalmente tienen paredes más gruesas, y por lo tanto, como tienen paredes más gruesas, las arterias no se colapsan. Entonces, cuando yo lo veo en el corte histológico, lo voy a ver de manera circular, redonda, más o menos bien definido. Mientras que las venas, como tienen paredes más delgadas, tienden a colapsarse, y por lo tanto, siempre en el corte histológico las voy a ver algo achatadas, ¿no? En este caso, esta es una vena y esta es una arteria, y reconozco que es una vena porque además, claro, tiene eritrocitos o hematíes, para diferenciarlo de un linfático, que también tiene paredes delgadas, que también es colapsada, que también tiene válvulas, pero lo que circula por dentro es linfa, por lo tanto no voy a encontrar eritrocitos. Entonces eso es como diferencio los tres tipos de vasos. Acá me faltó comentar un detalle que creo que sí es importante para que me puedan entender por qué. Para que me puedan entender, porque si no, después cuando hablemos de vasos linfáticos, nos vamos a confundir un poco. Cuando estamos en la circulación sistémica, en la parte más distal, y cuando ya estamos entre lo que son arteriolas y vénulas postcapilares aquí, naturalmente se va a dar el intercambio gaseoso, y se van a recoger algunos productos de desecho en la circulación que van a ir al hígado para ser metabolizados, etc. ¿No es cierto? Pero con esa salida de sustancias, de gases, etc., también se va a escapar agua, ¿no? Y al escaparse agua, esta agua se queda acá en el intersticio, en la parte periférica distal. Entonces tiene que haber un sistema que recoja ese exceso de líquido que se intercambia y que se queda por fuera de la circulación, porque si no, todo el mundo estaríamos edematizados, ¿ok? Y de eso se encarga casualmente la circulación linfática, que ya la vamos a ver más adelante para poderla entender. Ok. Entonces, estábamos aquí en estas venas, ¿no? Y igual tienen la misma estructura que las arterias. Tienen una capa íntima con sus células endoteliales, tienen igual su capa media, que es muscular, y tienen su adventicia un poco más engrosada, la pared media sí es más delgada, con su base basal, con su fibroblasto, con algunos hace músculo liso, etc., ¿no? Y acá lo tienen la íntima, con su endotelio, la capa media, y la adventicia, que es mucho más engrosada. Las venas de gran calibre, la pared muscular es más patente, más evidente, ¿no? Esta es la adventicia, la capa media, y esta es la íntima, ¿no? Entonces la capa muscular, los haces musculares están discurriendo en sentido un poco circular, pero deformado. A este nivel era al que yo me refería. Aquí vamos a encontrar entonces la circulación, la microcirculación, el hecho de la microcirculación. Entonces acá vienen
las capilares, acá están los capilares, acá están las arteriolas, las metaarteriolas, acá viene la circulación capilar y acá vienen las vénulas capilares y retorna por las venas de pequeño calibre, mediano y gran calibre, ¿no? A este nivel es que se produce el intercambio gaseoso y los metabolitos que circulan y, como les comentaba, va a salir agua también. Y al salir agua, naturalmente, esta agua a veces no es recogida por este lecho capilar. Entonces tiene que haber un sistema que recoja esta agua de acá y lo retorne a la circulación. Y de eso se va a encargar el sistema linfático. Entonces tenemos las anastomosis arteriovenosas, que son conexiones directas entre arteriolas y vénulas, sin que la sangre pase por esta microcirculación. O sea, acá está la microcirculación, pero hay un vasito que saltea esto y se va de frente de aquí para acá. Y eso es la anastomosis arteriovenosa. Aquí tenemos las células especializadas, que ya las habíamos descrito anteriormente, las células glómicas, que lo habíamos visto cuando hacíamos tejido muscular, y la función es regular la temperatura y la presión arterial. Participa en los mecanismos fisiológicos de la erección y la menstruación. Ok, hemos hablado de las células endoteliales, y las células endoteliales en realidad tienen una serie de funciones. No simplemente es un epitelio que está tapizando la capa interna, señorita, celular. No simplemente se está encargando de simplemente tener una actividad pasiva, sino que dentro de esta circulación y dentro de estas células endoteliales van a haber una serie de sustancias que van a impedir de que los vasos se trombosen, ¿no? Entonces tiene que haber mecanismos que regulen eso. Por un lado tienen que haber sustancias que promuevan la coagulación y otras sustancias que inhiban la coagulación. El equilibrio entre uno y otro, entre los que promueven e inhiben, permite que la sangre circule libremente. Pero si se sucede alguna infección, se sucede alguna herida, algún trauma, y se rompe esa superficie endotelial, inmediatamente las células endoteliales y las células del tejido conectivo subendotelial tienen que liberar sustancias que promuevan naturalmente la coagulación. Entonces, por lo tanto, las células endoteliales tienen receptores para LDL, insulina, histamina, naturalmente, y es por eso que más adelante, cuando ustedes vean la patología vascular, van a ver que existen la aterosclerosis, la arteriosclerosis, la aterosclerosis, que son patologías que van a alterar la íntima de los vasos, la capa media, ¿no? ¿Quién ha escuchado hablar de la arteriosclerosis? Todo el mundo hemos escuchado hablar de la arteriosclerosis, ¿no? Y se produce por problemas de dislipidemias, donde se depositan cristales de colesterol en la capa íntima. Hay la arteriosclerosis de Monkeberg, que es una alteración de la capa media, que es básicamente personas que ya están en la tercera edad y que empiezan a calcificarse los vasos. Entonces existen múltiples patologías que involucran a los vasos y que van a ocupar algunas de estas tres capas. Y por lo tanto presentan receptores para LDL. Ya podemos más o menos entender por qué se va a producir la aterosclerosis. Hay alteraciones en la permeabilidad, difusión, filtración, modulación del flujo sanguíneo, resistencia vascular, mantenimiento de la barrera antitrombogénica, que era lo que les mencionaba acerca de los factores que regulan y modulan la coagulación, donde hay sustancias anticoagulantes y sustancias que promueven la trombogénesis o la agregación plaquetaria. Desencadenan la coagulación, regulación y modulación de la respuesta inmune. Habíamos visto que cuando se sucede un proceso inflamatorio, hablamos en algún momento de la circulación, el flujo laminar, y veíamos cómo en el proceso inflamatorio las células o los elementos formes sanguíneos se marginaban, se adherían a la superficie del endotelio y atravesaban la pared vascular. Entonces van a tener una suerte como de moduladores de ese sistema inmune. Síntesis de hormonas y activación de metabolitos para factores de crecimiento, factores inhibidores. Síntesis de matriz extracelular, por supuesto que sí, porque participan también activamente dentro de lo que es el proceso de reparación. Si se sucede un trauma, una herida, se tiene que reparar. ¿Y eso cómo se va a lograr? Gracias a que hay factores que promueven la angiogénesis. ¿Qué cosa es angiogénesis? Es formación de nuevos vasos. Angiogénesis es neovascularización. La angiogénesis puede ser fisiológica, normal, que a la vez puede ser de dos tipos, ¿no? La que está en la etapa embrionaria, donde recién nos estamos desarrollando y se desarrollan nuevos vasos. Puede ser fisiológica, cuando se sucede un trauma y se tiene que reparar el tejido, se tienen que formar neovasos, eso es normal. Y la patológica,
cuando hay procesos inflamatorios o sobre todo cuando hay procesos tumorales. Un cáncer o las células cancerosas normalmente suelen, cuanto mayor replicación tiene un cáncer, o sea, cuanto más veloz crece un cáncer, mayor liberación de sustancias angiogénicas. ¿Para qué? Para producir mayor cantidad de vasos. ¿Para qué? Para poder nutrirse a sí mismo el tumor. Entonces, una de las medidas terapéuticas que utilizan los clínicos oncólogos es atacar a través de sustancias o quimioterapia antiangiogénica para evitar que se produzcan nuevos vasos, ¿no? Entonces, existen, por lo tanto, angiogénesis fisiológica normal como patológica. Ok, hasta aquí entonces hemos hablado del sistema sanguíneo. Ahora vamos a hablar del sistema linfático. El sistema linfático, en principio, por ahí se conducen las células inmunológicas, ¿no? O sea, cuando hay una célula presentadora de antígeno y lo quiere llevar al ganglio linfático, no utiliza la vía sanguínea, utiliza la vía linfática. Entonces, a través de la linfa, llega al ganglio linfático, el histiocyto le presenta al linfocito y se desencadena la respuesta inmunológica. Entonces, nosotros cuando habíamos visto el ganglio linfático, cuando habíamos hecho esa clase, les expliqué que el ganglio linfático tenía múltiples aferentes, ¿no?, que se disponían periféricamente. A esos aferentes son los vasos linfáticos aferentes. Y salen del ganglio linfático a través de un solo eferente por el ganglio linfático. Entonces, conducción de células inmunológicas, la linfa a los ganglios linfáticos, naturalmente es una circulación de baja presión unidireccional. ¿Por qué es unidireccional? Porque el sistema circulatorio sanguíneo va desde la zona central, que es el corazón, hacia la zona periférica, y de la zona periférica regresa al corazón. O sea, hay una doble circulación, se completa el ciclo, ¿okay? En cambio, en los vasos linfáticos, como vamos a ver en el esquema, es unidireccional. Va de la zona periférica hacia la zona central, pero no retorna. Siempre está recogiendo de la zona periférica a la zona central. Era lo que yo les explicaba. A la hora que se sucede la microcirculación, hay líquido que se extravasa y ese líquido es recogido por la linfa y retornado a la circulación. Elimina el exceso de líquido acumulado en el espacio intersticial 1 a 10, así como la reabsorción de proteínas. Transporte de kilomicrones, claro que sí, a nivel intestinal. Vamos a estudiar, cuando hagamos intestino, que los quilíferos van a recoger los kilomicrones, que es parte del metabolismo de las grasas, que son las moléculas más grandes, que no van a ir por la circulación sanguínea, sino van a ir por la circulación linfática hacia el hígado, para transformándose en triglicéridos. Igual entonces, los linfáticos tienen también sus vasos. Tenemos vasos capilares linfáticos, vasos linfáticos precolectores y colectores, y vasos linfáticos terminales. Finalmente, los vasos linfáticos de gran calibre, que van a desembocar a la circulación sanguínea a través del conducto torácico. Entonces, los capilares linfáticos se inician como tubos dilatados en los extremos cerrados, tubos ciegos, no tienen hematíes, de contornos irregulares, endotelios sin uniones estrechas, con lámina basal incompleta. Después tenemos los vasos linfáticos precolectores y colectores, que presentan músculo liso y válvulas, que son las linfangiones. Como es unidireccional, generalmente tiene válvulas igual que los vasos venosos. Y es por eso que yo les explicaba y les decía, un vaso linfático se va a parecer a un venoso. La diferencia va a ser que en la parte central y en la luz no voy a encontrar eritrocitos, no tiene hematíes, no circula sangre por ahí. Vasos linfáticos terminales, los vasos linfáticos grandes, en este caso, va a desembocar en el conducto torácico, en el conducto linfático derecho. Cada día se van a producir entre 2 a 3 litros de linfa. Las alteraciones, porque también existen patologías de eso, tenemos la linfaedema, la filariasis, elefantiasis, etc. Enfermedades patológicas, algunas por defectos. Hay chicos que nacen con alteraciones de los vasos linfáticos, entonces se empieza a acumular la linfa, forma como una especie de tumor, una masa remitente, y eso es como una masa tumoral, ¿no? Como en este caso que está pues, el rostro completamente deformado. Esto ya es un extremo realmente. Una elefantiasis, cuando hay una alteración en la circulación de miembros inferiores, miren, esto es bastante severo y grosero. Y esta es la circulación linfática, como les mencionaba, va de la zona periférica hacia la zona central, de la zona periférica hacia la zona central. No hay una circulación permanente y constante. Recoge de la zona periférica, la lleva a la región central. Este es un vaso linfático,
sus células endoteliales, la pared muy delgada y esta sustancia que es la linfa, ¿no? No hay eritrocitos en la luz. Y esta es la forma esquemática donde están las válvulas que permiten la circulación unidireccional de la linfa. Los capilares linfáticos también igual son capilares pequeños, una célula endotelial, su lámina basal, un lumen muy delgado, muy pequeño. Finalmente vamos a terminar con el corazón. El corazón es el órgano que representa a la bomba del sistema circulatorio. También, igual que los vasos sanguíneos, posee 3 capas. Una capa interna, que es el endocardio, una capa media, que es el miocardio, y una capa externa, que es el epicardio o pericardio. Ese epicardio-pericardio va a tener 2 hojas, una hoja visceral que está pegado al corazón y otra hoja parietal que es una membrana que recubre a todo el corazón y lo aísla en el mediastino medio, ¿no? Entre ambas hojas va a circular un líquido, como en todas las serosas, un líquido que va a permitir que no haya una fricción entre el pericardio visceral y parietal, ¿no? Igual, el endocardio tiene sus células endoteliales y el tejido conectivo subendotelial. El miocardio, que está compuesto por los miocardiocitos, tanto a nivel de aurículas y ventrículos. También igual tiene una función endocrina porque van a secretar el factor natriurético auricular, que es el responsable de la diuresis y natriuresis. Controla tanto el flujo de orina como el porcentaje de sodio que hay en la sangre. Relaja la musculatura cardiovascular antagonizando la acción de la vasopresina, la angiotensina 2 y la aldosterona. Tenemos el epicardio, que está compuesto por esta capa de células planas que es el mesotelio, tejido adiposo y vasos sanguíneos, ¿no? Y el líquido que les comentaba, que es entre 15 a 50. Entonces acá está el corazón. Acá está el corazón, este es el esquema del corazón con sus 2 cavidades auriculares y 2 cavidades ventriculares, izquierda y derecha. Sus septos, ¿no? Este es el esqueleto del corazón. Sus septos, tanto un septo que separa ambas aurículas, septos que separan ambos ventrículos. Y aquí naturalmente están los anillos auriculoventriculares y también los vasculares. Y acá está el esquema del corazón, este es el endocardio, ¿no? Este es el miocardio y este es el epicardio, pericardio. Aquí igual su íntima y su tejido conectivo. Y naturalmente tiene su sistema de conducción, el corazón, su sistema de conducción autonómico, ¿no? Donde acá ustedes pueden apreciar el nódulo sino-auricular, el nódulo auriculoventricular, envía las señales acá. Este nódulo auriculoventricular a través del septo ventricular emite 2 ramas que van hacia el ápice del corazón y de ahí a través de las fibras de Purkinje se distribuyen a ambos ventrículos. ¿Ok? Aquí está la aorta, acá está las venas pulmonares, la arteria pulmonar, perdón, y las respectivas venas cardíacas, ¿no? Acá ustedes pueden ver nuevamente a mayor aumento el endocardio con sus células endoteliales, el tejido conectivo subendotelial, la capa muscular y el epicardio. El esqueleto cardíaco está conformado por anillos fibrosos. Tenemos un anillo fibroso que son 4, que están formados alrededor de los grandes vasos, o sea, alrededor de la aorta y de la arteria pulmonar, así como de los 2 orificios auriculoventriculares. Estos anillos fibrosos van a servir de sostén para las válvulas que están a nivel de aurícula y ventrículo. Ahí normalmente hay unas válvulas que van a permitir el pasaje de la sangre de la aurícula a los ventrículos y va a impedir el retorno de la sangre al momento que el corazón entra en sístole, va a impedir que la sangre retorne de las ventrículas a las aurículas y salga más bien por los grandes vasos, ¿no? Hay un trígono fibroso, que son 2, que son los anillos fibrosos, y los septos o tabiques membranosos que se encuentran entre ambas aurículas y ambos ventrículos, ¿no? Aquí están entonces las válvulas. Miren, esta es la aurícula ventricular izquierda, la aurícula ventricular derecha, este es el de la pulmonar y este es el de este es el de la aorta y este es el de la pulmonar, ¿no? Con sus respectivas valvas, que como les mencionaba, estas son las que van a impedir el retorno de la sangre de ventrículos auriculares. El sistema de conducción que ya habíamos comentado, tenemos los nodos sinoauricular que está a nivel de la aurícula derecha,
¿no? Y después el nódulo auriculoventricular va a bajar a través del septo interventricular y del ápice del corazón se van a distribuir las de His a través de las fibras de Purkinje. Estas fibras de Purkinje son células musculares que se han ultra especializado en la conducción, se distribuyen generalmente a nivel del subendocardio, en el tejido conectivo. Son células musculares que han adoptado una forma peculiar, pues son unas células un poco más grandes, más rechonchas del núcleo central, igual, ¿no? Y que se han especializado en eso, en la conducción. Tienen mayor diámetro, núcleo central, halo claro perinuclear, que representa el glucógeno, miofibrillas periféricas. Función, conducción eléctrica. Y aquí están, ustedes pueden ver el nódulo auricular a nivel de aurícula derecha, el sino, el aurículo ventricular, las ramas derecha e izquierda, y a partir del ápice cómo se distribuyen las fibras de Purkinje. Esta es la aorta, y ustedes saben que acá de la aorta, acá justo empezando, acá está el anillo fibroso, acá hay unas valvas, y acá justo empieza a aparecer el ostium de dos vasos que son las arterias coronarias que van a alimentar al propio corazón, ¿no es cierto? Entonces se forma una descendente anterior, posterior, de ahí se forma la circunfleja para dar las ramas al corazón. Naturalmente, la alteración de estos vasos por arteriosclerosis va a condicionar, o es el factor condicionante para los infartos del miocardio, ¿no? Y aquí están las fibras de Purkinje para que las podamos ver desde el punto de vista histológico, como son células que, a diferencia de las células cardíacas normales que eran elongadas, largas, estas no, tienen una forma más redondeada, con un halo claro alrededor del núcleo, ¿no? Aquí con una coloración especial para ver más o menos lo mismo. Estas son las fibras de Purkinje. Creo que es la última, acá se ve mejor las fibras de Purkinje, las características de estas fibras, ¿no? Estas son las células cardíacas y estas las fibras de Purkinje, para que vean ustedes un poco la diferencia, cómo son más anchas estas células. ¿Ok? Listo, jóvenes.